Dios les bendiga a todos, amén. Sean bienvenidos, hermano, a este lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo de estar en la casa del Señor? Amén. Aleluya. Saludamos a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y también los que nos acompañan a través de los medios de comunicación. Sean bienvenidos también a esta transmisión que hacemos desde aquí de Sogamoso. Gloria al nombre de Dios. Vamos, hermano, a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Gloria al nombre del Señor. Hoy vamos con la ayuda del Señor, a tener la segunda parte de esa enseñanza que iniciamos la semana pasada, titulada La Biblia y la fornicación. Amén. Gloria al nombre del Señor. La primera parte la tuvimos, vuelvo y repito, la semana pasada, y hoy pues con la ayuda de Dios le daremos finalización a esta enseñanza. Hebreos 13:14. ¿Lo tenemos, hermanos? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Vamos a orar, hermano, en esta hora para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Dios y Padre, que estás en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, nuevamente, Señor amado, nos dirigimos a ti, Señor, con humildad, con reverencia, creyendo que tú estás en medio de nosotros. Padre bueno, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, yo pido, Señor, que tú seas hablándonos, Señor, que hoy podamos aprender de la misma. Ruego que tomes mi vida en tus manos y me ayudes a ser un vehículo, un instrumento de honra, de bendición, Padre bueno, y de edificación para tu pueblo. Yo nada sé, Señor amado, me despojo de toda confianza, Señor amado, en mí mismo, Padre, para que seas tú hablándonos, Señor. Ruego que pongas en mi palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, Señor amado, y que tu palabra llegue a lo profundo de cada ser, trayendo libertad, bendición y vida eterna. Padre, abre el corazón de este pueblo y glorifícate, Señor, aún de los que nos ven a través de los medios de comunicación. Padre, que puedan ser bendecidos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vuelvo y repito, estamos hablando bajo el título La Biblia y la fornicación. A manera de un resumen, la semana pasada vimos que cuando hablamos de fornicación se refiere explícitamente al acto sexual llevado a cabo antes del matrimonio o entre personas no casadas. A eso se refiere de manera explícita el término fornicación. Pero también vimos que en su etimología más básica, la palabra fornicación significa cambiar algo que no tiene, algo que tiene valor por algo que no tiene valor. Entonces, si nosotros vemos y tomamos esa definición, fornicación también incluye muchos actos prohibidos por Dios, como por ejemplo la fornicación o la relación sexual antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque la relación sexual antes del matrimonio, la persona está cambiando su dignidad, su virginidad y su pureza, las cuales son de gran valor delante de Dios, y lo está cambiando por el simple placer carnal, el cual es temporal y, hermano, y es algo efímero. También dentro de esa definición puede encontrarse el adulterio. De hecho, en algunas partes en la Biblia la palabra fornicación y adulterio están intercambiadas o se habla de lo mismo. ¿Por qué? Porque el adulterio es cambiar la pureza, la bendición de Dios obtenida dentro del vínculo matrimonial por ir a tener una relación y un placer carnal por fuera del matrimonio. De esa manera la fornicación también o el adulterio puede ser llamado fornicación. Y de esa misma manera la homosexualidad, el incesto, el bestialismo, la zoofilia, de una u otra manera la pornografía y la masturbación y todo tipo de vicio y conducta sexual antinatural, la Biblia lo llama fornicación. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 7 lo leímos, se nos dice: como Sodoma y Gomorra,
las ciudades y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todo tipo de vicio y conducta sexual antinatural es considerado en la Biblia también como una especie de fornicación. Vimos, hermano, que la fornicación tiene origen en el hombre, en el corazón del hombre. Amén. No es algo que está fuera del ser humano, está dentro del corazón del hombre. Jesús lo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. La fornicación se lleva adentro. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermano, leyendo más sobre esto, para asombro, unos pseudocientíficos y unas revistas pseudocientíficas, hermano, aún aquí en Colombia, que son revistas para jóvenes, para adolescentes, para enamorados y que hablan bobadas, gloria al Señor. Publicaron hace un tiempo que supuestamente la fornicación y el sexo libre, hermano, es propio no es propio, perdón, del ser del hombre. Que el hombre no es responsable por eso, porque eso está en sus genes. Entonces de una u otra manera no se puede culpar. Pero hermano, eso es una gran mentira del diablo. Y yo vi la trampa de Satanás ahí, porque le están diciendo eso a los jóvenes. Le están diciendo, oiga, si usted fornica, si usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, no se preocupe, eso es normal en los seres humanos. Y sabe, hermano, eso es una tendencia de aquellos que han aceptado que el ser humano viene por evolución. Amén. Porque por ejemplo en esa revista decían que el 95% de los animales en el mundo son polígamos, es decir, tienen relaciones sexuales entre ellos un macho con muchas hembras. Gloria al Señor. Y entonces que como nosotros también venimos de los animales, de una u otra manera esa conducta puede ser hasta normal en nosotros. Pero que el Señor reprenda al diablo, eso no es así. Cuando Jesús dice que la fornicación está en el corazón del hombre, ¿sabe qué está queriendo decir? Que nosotros somos responsables ante Dios por la fornicación que cometamos. Somos responsables. Eso no es que como yo he escuchado a algunos que dicen, hermano, es que me enamoré y caí. No, como si fuésemos unos robots que nos apretan aquí y ya. No, nosotros tenemos voluntad, tenemos razón y Dios nos va a demandar ese pecado como es la fornicación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? También vimos que es una obra de la carne. Amén. Es algo, hermano, que es planeado, es algo, ya lo estudiamos, es algo que es de una u otra manera cultivado, es el producto de un taller interno. Y también se muestra o es resultado cuando no tenemos en cuenta a Dios. Ahora, la Biblia, estoy haciendo una manera de resumen, la Biblia nos ordena a no fornicar. Amén. La fornicación, hermano, es un pecado delante de Dios. Y no solamente es una orden, sino que es la voluntad de Dios que no forniquemos. Es tan así que Dios le dice a los padres que no entreguen sus hijos a la fornicación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vimos también varios puntos importantes acerca de la fornicación. Vimos que la fornicación es el método usado por el diablo para atraer la ira de Dios a una persona. La fornicación, hermano, es un pecado que desata la ira de Dios sobre alguien. Vimos, hermano, que el profeta Balaán quiso maldecir al pueblo de Israel, pero como no pudo, porque nadie puede maldecir al pueblo de Dios, ni al pueblo de Israel, ni a la iglesia que es el pueblo de Dios, no lo pudieron maldecir y no pudieron derrotarlo. Este profeta le aconsejó al rey enemigo, le dijo, si usted quiere que ese pueblo sea destruido, si usted quiere que el mismo Dios pelee contra ellos y los destruya, póngalos en fornicación, póngalos a fornicar. Y evidentemente este rey maligno pagano mandó mujeres e hizo fornicar al pueblo de Israel, a los hijos del pueblo de Israel. Y dice la Biblia, hermano, que cuando fornicaron casi 24,000 o 25,000 personas, Dios las mató de en medio del pueblo. Me llama la atención que cuando el diablo no puede destruir a una persona, cuando los demonios no pueden destruir a una persona, la fornicación hace que Dios se levante en contra de nosotros. Amén. Qué tremendo eso.
Vimos, hermano, también y estudiamos los pasos o el proceso que de una u otra manera, hermano, lleva a la persona fornicaria. Gloria al nombre del Señor. Amén. Estudiamos cómo las hijas de Israel fornicaban, cómo se ataviaban, cómo se pintaban, cómo seducían, cómo caminaban, qué es lo que veían, qué es lo que buscaban. Y eso, hermano, es lo que lleva a una persona a la fornicación. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Estoy, hermano, así a vuelo de pájaro para poder avanzar. Vimos también, hermano, que la fornicación no trae, hermano, avance ni multiplicación. Amén. Lo dice el libro de Oseas capítulo 4 versículo 10. También vimos, hermano, que la fornicación es semejante a la embriaguez, en cuanto a que la persona que practica la fornicación pierde el juicio, pierde la ética, pierde la razón, pierde, hermano, de una otra manera el juicio, la vergüenza. Gloria al nombre del Señor. Vimos también en la Biblia que hay un demonio de fornicación. No todo el que fornica, hermano, está poseído, pero sí hay demonios de fornicación. Amén, que pueden poseer a una persona. Cuando una persona se entrega a la fornicación, cuando una persona, hermano, le gusta la fornicación y fornica, Dios lo puede entregar a un demonio de fornicación. Gloria al nombre del Señor. Vimos también, hermano, que lo primero que Dios pide de una persona que entra en sus caminos, que quiere ser hija de Él, a una persona que quiere ser cristiana, lo primero, entre otras cosas, que Dios le pide es que se aparte de los ídolos y que se aparte de la fornicación. Es lo primero. Amén. Son tres cosas. Primero, que se aparte de los ídolos, que se aparte de fornicación, y tercero, que se abstenga de comer sangre. Eso es lo básico. Gloria al nombre de Cristo. Si una persona quiere empezar a ser cristiana, lo primero que tiene que hacer es eso. Y se empezará a mostrar en su vida, hermano, el deseo de buscar a Dios, apartándose de los ídolos, apartándose de todo tipo de fornicación y dejando de comer sangre. Gloria al nombre del Señor. Eso lo vimos en varios textos en la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que dice: yo amo a Dios, para mí Dios es todo, Diosito y yo somos amigos, pero viene fornicación. ¿Qué amigo ni qué nada? Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado e hijo es del diablo. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros, hermano, debemos de tener la fornicación alejado de nosotros. También vimos como séptimo punto cómo debe tratar la iglesia la fornicación en un hermano bautizado. Y es que el hermano bautizado debe ser puesto en disciplina. Gloria al nombre del Señor. Si el hermano bautizado reincide en fornicación, hermano, la iglesia lo debe entregar a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Si una persona cristiana bautizada es reincidente en la fornicación, el tal debe ser entregado a Satanás. Y en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11 lo leímos. Dice, Primera de Corintios 5 del 9 al 11, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. Mire que el Señor nos dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ahora, en otra parte, Pablo dice que esto no lo debemos hacer para avergonzar al hermano y para excluirlo. Lo debemos hacer dentro de la iglesia para dos cosas. Primero, para infundir temor en la iglesia. Amén. Y segundo, para que el tal, siendo apartado de la comunión de la iglesia, Dios pueda tratar con él.
Amén, para destrucción de su carne. Y si Dios vuelve a llamar a ese hermano a reconciliación, nosotros estamos en la obligación de volver a aceptarlo en la iglesia, de amarlo, hermano, y de hacer como si nada hubiese ocurrido. Pero hermano, a menos de que muestre una vida totalmente transformada y que esa área de la fornicación sea un área, hermano, restaurada y totalmente en victoria en su propia vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Hasta ahí llegamos el jueves pasado. Como punto octavo, les quiero enseñar hoy a través de la palabra algunas razones, 3 razones por las cuales Dios prohíbe la fornicación. Amén. Cuando Dios prohíbe la fornicación, no es porque quiera amargarnos la vida, no es porque quiera limitarnos el disfrute, el placer. No, es porque hay, hermano, tremendas razones espirituales por las cuales Dios prohíbe la fornicación. La primera de ellas, de esas razones, la encontramos en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 13. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primer razón por la cual Dios prohíbe la fornicación: porque el cuerpo humano no fue hecho para la fornicación. Y esto, hermano, me llama mucho la atención porque la ciencia actual ha demostrado que esto es real. Un día, hermano, cerca de esta ciudad hubo una conferencia a la cual asistí. Y me llama la atención, hermano, una conferencia de apologética donde demostraron, hermano, a través de muchos estudios médicos, que el cerebro humano es un cerebro monógamo. ¿Qué significa monógamo? Es decir, hecho para estar sexualmente con una sola persona en la vida y no más. Amén. El cerebro humano está diseñado para eso. Entre muchas razones, hermano, me impactó una. Específicamente mostraron muchas razones, muchas cuestiones químicas. Yo no entendí muchas cosas porque no manejo mucho el tema, pero sí hubo un punto que me llamó la atención. Y es, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Decía este expositor que era médico y también era teólogo, y decía lo siguiente: el cerebro de una mujer está diseñado para ser monógamo, también el del hombre, pero dio para el hombre unas pruebas que, vuelvo y repito, no entendí bien. Pero en el caso de la mujer, hermano, este hombre dijo lo siguiente: la mujer, el cerebro de la mujer tanto como el hombre es monógamo, pero en el caso de la mujer, cuando la mujer está por primera vez con un hombre en el aspecto sexual, esa mujer o el cerebro de esa mujer queda marcado por ese hombre, por la experiencia vivida con ese hombre. Y como toda relación íntima es diferente con cada persona, nunca esa mujer va a poder con otra persona volver a sentir el amor, la pasión y esa entrega como cuando estuvo con ese primer hombre. Ahí nos decían, el pastor nos decía que era, vuelvo y repito, un médico, una persona de ciencia y también un teólogo. Nos decía: pastores, aconsejen a las jóvenes que con la ayuda de Dios se mantengan firmes, fieles en virginidad hasta el matrimonio, porque una mujer, entre otras cosas, tiene su cerebro monógamo. Amén, vuelvo y repito, diseñado para estar con un solo hombre, con un solo hombre. Igual el hombre también, pero él nos dio otras pruebas. Pero en este caso, hermano, me llama mucho la atención. La mujer, hermano, tiene un cerebro que queda marcado. El hombre también, pero más en la mujer, queda marcado por la primera experiencia íntima que tiene en su vida. Y si esa primera experiencia la tuvo por fuera del matrimonio, eso significa que posiblemente va a tener una vida sexual no muy satisfactoria. ¿Por qué? Porque va a estar con uno, con otro y con otro, intentando buscar su cerebro realmente lo que tuvo en la primera experiencia íntima. Con esto la Biblia con esto la ciencia está comprobando lo que la Biblia dice, que el cuerpo no fue hecho para la fornicación.
El cuerpo no fue hecho para la fornicación, sino que fue hecho para el Señor y el Señor para el cuerpo. Amén. Ahora, alguien dirá, hermano, antes de venir a Cristo yo cometí fornicación. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios puede restaurar tu vida, Dios puede restaurar tu ser. Pero si conociendo esta palabra, si conociendo el evangelio, si conociendo la doctrina de Dios, caemos, hermano, en fornicación, ahí es donde viene el problema. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. Amén. Porque la pureza, hermano, tiene una cantidad de beneficios para nuestra vida. Segunda razón, la primera, vuelvo y repito, es porque el cerebro y el cuerpo humano por naturaleza, hecho por Dios, es monógamo. Segunda razón, porque la fornicación no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que es un pecado contra nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, amén, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Y hay, hermano, un problema. Escúcheme bien esto. Cuando una persona fornica, puede venir a Dios. Dios perdona sus pecados. Los pecados que hemos hecho contra Dios. Pero no hay un solo texto en la Biblia donde se nos indique cómo se perdonan los pecados que cometemos contra nuestro propio cuerpo. No hay forma. Por eso, por ejemplo, el adulterio. El adulterio es un pecado contra Dios, pero también es un pecado contra el cónyuge. Y por eso la Biblia dice que esa afrenta jamás será borrada. Amén. En el sentido de que siempre vamos a sufrir las consecuencias, o se va a sufrir las consecuencias del adulterio. Siempre. Dice la Biblia, lo pagará 7 veces y su afrenta jamás será borrada. Sobre el adulterio. Con la fornicación pasa exactamente lo mismo. Uno peca contra Dios y peca contra su propio cuerpo. Amén. Cuando uno viene a Dios, Dios perdona el pecado que cometimos contra Él. Pero ¿qué pasa con el pecado que hemos cometido contra nuestro propio cuerpo? Ese pecado por siempre permanecerá. Y de una u otra manera siempre viviremos las consecuencias de ese pecado. Ahora alguien dirá, hermano, cometí fornicación, ¿significa que ya estoy condenado? No, lo que estoy queriendo decir es que Dios arriba perdonó su pecado. Pero mientras usted está aquí en la tierra, pagará por ese pecado, porque Cristo pagó en la cruz por los pecados que contra Él cometimos. No pagó por los pecados que contra nosotros mismos cometimos. Esos pecados nos toca pagarlos aquí en la tierra. Hermano, yo antes de venir a Cristo cometí fornicación. Ahora estás lavado, ahora eres limpio, ahora eres una nueva criatura. Ahora no hay argumento contra ti. Mantente limpio, mantente en santidad. El problema es cuando, conociendo esto, caemos de nuevo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Otra razón por la cual Dios prohíbe la fornicación, entre otras razones, está la razón de que la fornicación une no solo físicamente a los practicantes de la fornicación, sino que los une espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 15 al 17 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén.
Cuando una persona, un hombre y una mujer, se unen en relación sexual, la Biblia dice que los dos vienen a ser uno. Uno, ya no son dos. En el momento de la relación íntima no son dos, son uno. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, como son uno, la carga demoníaca de ambos se transmite a cada uno. Amén. La carga demoníaca del hombre se le pasa a la mujer, y la carga demoníaca de la mujer se le pasa al hombre. En la fornicación no solo hay una transferencia de fluidos corporales, sino de influencias demoníacas espirituales. Por eso es que después de cada fornicación la gente queda más atada a la fornicación, queda atada con demonios de amargura, de acusación, de suciedad, de inmundicia. Amén. Con una avidez, con una sed de buscar algo que ni saben qué es lo que están buscando. Porque cada vez que una persona está en fornicación, está abriéndole las puertas de su cuerpo a los demonios. Le abre la puerta a los demonios. La forma, hermano, en que los satanistas, la manera más efectiva que los satanistas han encontrado